En este video vamos a ver 5 formas en las que Jesús nos enseña a orar a través de la Biblia. Y creo que la número 5 es una que nos está haciendo muchísima falta en estos días porque muy pocas veces la ponemos en práctica. Empecemos con la número 1, que creo que es la oración más fácil y a la que nadie se le dificulta hacer, pero que muchas veces olvidamos algo clave que tiene esta oración. Y esta la podemos encontrar en Marcos 15:35. Jesús oró en los tiempos difíciles. Dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Casi siempre oramos cuando nos encontramos en problemas, cuando estamos pasando por dificultades, clamamos a Dios para que Dios nos ayude. En ese momento en que no podemos más, que estamos muy cansados, entonces buscamos a Dios. De hecho, lo buscamos después de haber agotado todas las posibilidades y ya cuando definitivamente no podemos más. Pero en este pasaje bíblico, Jesús nos enseña la forma correcta en la que nosotros debemos orar cuando estemos pasando por un momento difícil. En el contexto de este pasaje, Jesús está orando porque su alma está muy angustiada, ya que se acercaba la hora de su muerte. Y recordemos que Jesús, a pesar de ser Dios, también era 100% hombre. En su humanidad, Jesús estaba pasando por ese momento difícil. Pero en ese momento en el que estaba muy angustiado, en el que no sabía exactamente lo que iba a suceder, él decidió orar al Padre. Jesús ora al Padre y le pide con humildad que si es posible pase de él esta copa. O sea, que su deseo en ese momento es que no suceda lo que tiene que suceder, pero luego dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y es muy difícil para nosotros cuando estamos pasando por un momento así, pedir por la voluntad de Dios. Es mucho más fácil pedir por lo que nosotros queremos en ese momento. Simplemente queremos que Dios resuelva ese problema. Pero cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús y seguimos su ejemplo, lo que vamos a hacer es que siempre vamos a pedir por la voluntad de Dios, independientemente de si Él nos quiere sacar de ese problema o si nos quiere dejar en el problema para enseñarnos algo. Hay veces que no es el momento de Dios de sacarnos de una situación difícil. Y esto es primero porque Él es soberano, segundo porque su voluntad es perfecta, y tercero, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él sabe cuál es el plan que Él tiene al permitir que nosotros pasemos por esa situación difícil. Siempre se nos olvida pedirle al Padre que se haga su voluntad cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Pero más aún, se nos olvida agradecerle por esas situaciones difíciles, por las cosas malas que nos pasen. También debemos agradecerle porque debemos recordar que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien, sean buenas o sean malas. A aquellos que aman a Dios y que fueron llamados conforme a su propósito, como nos dice en Romanos 8:28. Así que debemos agradecer por las cosas buenas, pero también por las cosas malas, porque incluso las cosas malas nos van a ayudar a bien y Dios las permite con un propósito para que nos ayuden a bien. Y de hecho muchas veces somos nosotros mismos los que nos metemos en los problemas y Dios en su misericordia nos saca de ahí y hace de eso un propósito. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a descargar mi libro devocional de 31 días con el cual vas a poder tener una reflexión y una lectura bíblica diaria para cada día del mes. Y recordarte que si deseas adquirir alguna de las Biblias de estudio o alguno de los libros que estoy usando actualmente, como esta Biblia de estudio Thompson o esta Biblia para mujeres o esta Biblia con reflexiones de C.S. Lewis, puedes ir al link en la descripción de este video que dice Biblias y libros. Ahí vas a poder encontrar todas estas Biblias y las vas a poder adquirir. Número 2. Jesús oró estando solo. En Marcos 6:46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús es nuestro mayor ejemplo de una intimidad con el Padre, y es una intimidad que no es negociable, sino que cada día debe ser cultivada. En el contexto de este pasaje, Jesús estaba todavía con la multitud a la cual Él repartió los panes y los peces, los 5,000 hombres, y Él los despidió y Él les dijo a sus discípulos que se adelanten en la barca mientras Él despedía a esa multitud de personas. Después de que despidió a esas personas, entonces se apartó solo
a orar en el monte, mientras los discípulos iban hacia Betsaida. Y podemos notar que había momentos en los que Jesús se llevaba a sus discípulos a orar con él y oraba aparte, pero esta vez, como en otras ocasiones, decidió ir solo. Y asimismo, como Jesús nos enseña en la oración modelo, la oración del Padre Nuestro, que debemos apartarnos a solas a orar en secreto, con la puerta cerrada, asimismo Él nos da ejemplos de cómo Él se iba solo a hablar con su Padre. Y es que Dios desea escucharnos en lo secreto. Dios desea que tengamos una relación íntima con Él. Él desea que seamos sus amigos, que deseemos buscarlo y que al buscarlo lo podamos encontrar. Y es que cada vez que nosotros tenemos un encuentro con Dios, siempre nos sucede algo. Dios siempre hace un trabajo especial en nuestras vidas. Así que siempre que vayamos a orar al Padre, procuremos hacerlo con humildad, reconociendo a Dios sobre todas las cosas, pidiendo por su voluntad y deseando cada vez conocerlo más. Número 3. Jesús oró en los momentos importantes. En Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Esta oración yo creo que es un poco más difícil que la número 1. La primera hablábamos de orar en momentos difíciles. Eso es súper fácil. Cuando estamos pasando por una situación difícil, clamamos por ayuda rápido. Pero cuando estamos pasando por un momento importante, cuando nos está yendo bien, se nos hace mucho más difícil buscar a Dios. Pero en esta oración, Jesús nos enseña a orar en momentos importantes, cuando nos está yendo bien. Y esto es algo que lamentablemente no recordamos hacer. Como les decía, es muchísimo más fácil clamar a Dios cuando nos está yendo bien que cuando nos está yendo mal, pero esto no debe ser así. En esos momentos de abundancia, en esos momentos de felicidad, en esos momentos en que nos está yendo de maravilla, momentos importantes en nuestras vidas, en esos momentos es que tenemos que agradecer a Dios y estar más cerca de Él, tratar de buscarlo aún más. Después de que Jesús oró en medio de su bautismo, entonces el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y el cielo se abrió y el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús, en ese momento en que fue bautizado, era un momento muy importante no solamente para Él, sino también para nosotros hoy en día y para que el propósito de Dios sea cumplido. En ese momento Él oró al Padre. Y eso nos da un ejemplo de que no solamente debemos orar en tiempos de dificultad, sino también en momentos importantes. En esos momentos cuando todo va bien en nuestra vida. Número 4. Jesús oró toda la noche. En Lucas 6:12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En el contexto de este pasaje, Jesús va a elegir a sus discípulos al día siguiente, pero la noche anterior Él pasa toda la noche orando antes de elegir a sus discípulos. Y Jesús aquí nos da un ejemplo, en cierto sentido, de que no debemos tener límites en la oración, no debemos de tener un tiempo específico o límite, porque nos recuerda cuando Pablo nos dice que oremos sin cesar. Esto lo que significa es que debemos mantener la comunión con Dios, la comunicación con Dios en todo momento, en todo lugar, sin importar lo que estemos haciendo. Y esto es algo que con los afanes y con los problemas se nos hace un poco difícil, pero esto no es algo imposible porque la palabra nos dice que lo hagamos. Recordemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y Él nos ayuda a orar. Él es quien nos da las fuerzas y el poder para hacer eso que se nos hace difícil. Quizás en nuestra propia humanidad no podamos, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí lo podemos hacer. Así que cuando no tengamos ganas de orar, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a orar. Cuando no tengamos tiempo, pidamos ayuda al Espíritu Santo. Y para hablar con Dios no necesitamos tener los ojos cerrados todo el tiempo o estar a solas todo el tiempo, porque hay un tiempo de intimidad, pero también podemos mantener la comunión con Él a lo largo de todo nuestro día. Podemos orar por otros, podemos bendecir a otros, podemos alabar a Dios, incluso podemos confesar nuestros pecados, podemos pedir su guía, podemos pedir su dirección. Número 5. Jesús oró para permanecer enfocado. En Juan 6:15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y esta es la oración que más nos hace falta hoy en día. Esa oración para permanecer enfocado en Dios, para permanecer enfocados en su palabra y en lo que Él nos ha dicho. Jesús en ese momento había repartido el pan entre los 5,000 y muchas personas empezaron a alabar a Jesús por eso que Él había hecho, ese milagro. Empezaron a decir que Él era el profeta de Dios, empezaron a admirarlo, pero Jesús comprendió que ellos lo querían hacer rey y lo que hizo fue que se fue al monte a estar solo con su Padre. Si Jesús en ese momento hubiese estado desenfocado, le hubiese pasado como a muchos ministros les pasa hoy en día, que por Dios haberlo usado en un momento, la gente empieza a alabarlos,
Y ellos entonces quieren tomarse la alabanza y quieren tomarse la gloria para sí mismos, cuando en realidad la gloria es de Dios y fue Dios quien los usó. Empiezan a creerse que ellos mismos sí pudieron hacer lo que sea que hicieron, ya sea un milagro. Y entonces empiezan a ser egocéntricos, empiezan a ser orgullosos, dejan la humildad atrás, dejan de darle la gloria a Dios. Y Jesús nos enseña a ser humildes y a entender que Dios es el único que merece toda la gloria. Y Jesús nos enseña a buscar a Dios en esos momentos en los que nos podríamos desenfocar y podríamos pecar. Y es que el ser humano siempre tiene esa tendencia a querer ser alabado, pero sabemos que el único que merece adoración es Dios. Jesús en su humanidad nos está enseñando esto. Vayamos al Padre en oración, pidámosle que Él quite de nosotros todo orgullo, toda vanagloria, que podamos realmente reconocer de verdad que Él es el único que merece toda la gloria, que es Él el que nos usa y que usa nuestros dones como Él quiere. Jesús oró con el apoyo de sus amigos. En Lucas 22:41 dice: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Como vemos, Jesús no solamente oraba cuando estaba completamente solo, sino que también llevaba a sus discípulos de vez en cuando para que lo ayudaran o lo apoyaran a orar, lo acompañaran a orar. En el contexto de este pasaje, Jesús va a orar a Getsemaní y sus discípulos lo acompañan, sus discípulos lo siguen. En ese momento Jesús le dice que velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y es justamente en ese momento cuando Jesús está haciendo la oración de que se haga la voluntad del Padre, en ese momento de angustia que él tenía. Entonces Jesús se apartó un poco de ellos y empezó a orar esta oración de la que hablábamos en el punto número 1. En ese momento en el que Jesús estaba angustiado porque su muerte se acercaba. Y esto nos recuerda que necesitamos también el apoyo de otros creyentes en la oración. No solamente oramos cuando estamos solos, sino que también oramos en las reuniones con otros o en la iglesia. Y dice la Biblia que es bueno que los hermanos estén juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y cuando nosotros compartimos con otros creyentes, esto nos ayuda a crecer en la fe, nos ayuda a mantenernos firmes y nuestra fe aumenta al escuchar los testimonios de las demás personas. Además de que también recibimos apoyo en nuestras oraciones, ellos nos pueden ayudar a orar por esas cosas que nos pasan. Y cuando oramos en conjunto, esto es algo poderoso. También dice la Biblia que cuando 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesús, Él está allí en medio de ellos. Así que procuremos no solamente orar en la intimidad, sino también orar al junto de otros creyentes. Jesús oró por la misericordia de Dios. En Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Es muy difícil orar por aquellos que nos hacen daño. Jesús una vez nos dijo que amemos a nuestros enemigos y que oremos por aquellos que nos maldicen, que nos maltratan y que nos hacen daño. Es algo muy difícil de hacer, pero así es como nosotros vamos a ser hijos de nuestro Padre Celestial, que así mismo como Él es misericordioso, nosotros también vamos a ser misericordiosos. Y es algo que el mismo Jesús en este pasaje de la Biblia está llevando a cabo, está amando a sus enemigos, está orando por aquellos que le están haciendo daño, que literalmente lo están matando, se están burlando de él mientras él está en agonía, mientras él está sufriendo clavado en la cruz. Es algo que nunca en la vida nosotros vamos a pasar, pero que Jesús lo pasó y aún así él cumplió con la palabra de ser misericordioso, de amar a sus enemigos. Y cuánto más nosotros hoy en día, que quizás no nos va a pasar algo tan difícil como le pasó a Jesús, podemos perdonar a aquellos que en algún momento nos abandonaron, que en algún momento nos hicieron sentir mal, nos hicieron daño. Quizás tus padres te abandonaron, quizás algún amigo te traicionó, quizás te hicieron sufrir, pero recuerda que Jesús estaba ahí en la cruz y lo estaban maltratando físicamente y verbalmente, y aún así él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús tuvo misericordia, y la palabra nos enseña que debemos ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, y que debemos perdonar a otros sus ofensas para que el Padre Celestial nos perdone a nosotros nuestras ofensas. No podemos llamarnos hijos de Dios si no imitamos lo que Él ha hecho. No podemos decir que somos cristianos, que seguimos a Cristo, si no hacemos lo que Jesús hizo. Así que tratemos de perdonar, tratemos de ser misericordiosos,
así como nuestro Padre. Y recordar también que Jesús hizo esto fue en su humanidad. Jesús era 100% humano en ese momento, y quizás en su parte divina Jesús pudo simplemente bajar de la cruz, como ellos mismos le decían, bájate de la cruz. Sin embargo, en ese momento Jesús estaba totalmente en su humanidad, y en su humanidad fue que él usó esa misericordia y ese perdón hacia esas personas, dándonos ejemplo que así como él lo hizo siendo humano, nosotros también, siendo humanos, hijos de Dios, lo podemos hacer. Así que nunca dejemos que el rencor o la falta de amor llene nuestros corazones. Pidamos al Espíritu Santo que nos sane, que nos libere y que nos ayude a amar a aquellos que nos han hecho sufrir. Por aquí te dejo más videos acerca de la oración para que puedas aprender mucho más sobre este tema. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. Les quiero enviar un saludo muy especial a todas estas personas que son miembros de este canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por unirse. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.